Vamos a hacer este intento de explicar algunos ejercicios de las derivadas que se quedaron pendientes. Y bueno, también voy a retomar un poco el aspecto que como que queda en duda sobre la evaluación, en el aspecto de que la segunda evaluación sí la voy a tomar en cuenta, la diferencia y la voy a aclarar de manera presencial cuando nos veamos, pues solamente va a ser que no se va a poder registrar o capturar en la plataforma del SAE como estamos acostumbrados. Pero digo, para su evaluación final yo voy a considerar los 3 periodos de evaluación. El primero ya lo habíamos concluido, el segundo lo habíamos empezado, estábamos por concluirlo y quedaron pendientes algunas actividades para revisar. Yo ya había hecho 2 evaluaciones, esas 2 evaluaciones y bueno, otras de las derivadas inmediatas que les estuvimos trabajando. Entonces toda esa información o todas esas actividades que ya tenían revisadas, pues en cuanto regresemos las voy a tomar en cuenta para sentarle su calificación de la segunda evaluación junto con lo que estemos trabajando en línea. En un mensaje que me llegó de una de sus compañeras, sí me hacía el comentario de que si todavía les iba a dejar más tarea, pues en teoría no. Toda la tarea que tienen en la plataforma es toda la que tienen que entregarme. Lo que sí estoy viendo es la dificultad de resolver las derivadas, pero ya habíamos de por sí comentado que para esta segunda evaluación era concluir con el formulario. Entonces, trabajar literalmente todas las fórmulas del formulario en los ejercicios que les solicité del extra clase 2.2. Y bueno, ya de ahí los siguientes 2 temas que van ligados con estas fórmulas, pues es lo de la derivada implícita y la derivada de orden superior. Que digo, si ya practicaron y ya conocen las fórmulas, pues considero que debe ser mucho más fácil el tratar esos 2 temas. Y por último, la tercera evaluación, que bueno, en cuanto nos veamos, que por el momento oficialmente es hasta el 30 de abril. Recordemos que el 30 de abril pues implica que es un jueves, pero el 1 de mayo es de por sí ya está oficialmente, ya está dado por el calendario. Entonces el viernes no entraríamos a clase, sino hasta el 4 de mayo, que es el lunes. Y bueno, eso ya lo veremos, digo, si no hay ningún otro cambio o si esperemos que ya la situación mejore, pues podamos regresar hasta el 4 de mayo. De la actividad o de los ejercicios de la sección 39, voy a elegir algunos de los que observo que tuvieron problemas. Y bueno, voy a elegir uno par, un impar y pues también un múltiplo de 3, que fueron las condiciones que les dejé a los grupos. A algunos de ustedes les pedí la par, a otros les pedí los impares, los ejercicios pares, los ejercicios impares, y a otro grupo le dejé los múltiplos de 3. Entonces, en los ejercicios 29 espero que no hayan tenido tanto problema. Digo, la mayoría los ha resuelto bien, los que me los han entregado. Digo, las confusiones tal vez son con los cambios de variable. Generalmente trabajamos con X y Y, pero si hay ejercicios que nos están dando otras variables. El procedimiento, la fórmula es la misma, sea mi variable X, sea la variable T, sea la variable Z, o sea, la que nos estén indicando. Ahí lo que tenemos que hacer es identificar quién es la variable independiente, es decir, con respecto a quién vamos a derivar, y quién es la variable dependiente. En el caso de la función S de T, T es la independiente, S es la dependiente. Y bueno, en el ejercicio 8 nos dice que es la función S de T, la función S de T
de b al cuadrado de t. Y al identificar la variable independiente y dependiente, cualquier otra letra del alfabeto la vamos a considerar como constante. Entonces en el ejercicio 8, por eso lo elegí, porque nos dice que es b cuadrada de t. Mi variable es t, b cuadrada va a ser la constante. Entonces por consiguiente, la derivada con respecto a t, bueno, de la función, entonces nos va a quedar como b al cuadrado es la constante, entonces solamente vamos a derivar la t. Y la derivada de t con respecto a t es 1. Lo mismo que la derivada de x con respecto a x. Entonces siempre que derivemos una variable con respecto a ella misma, 1. Y así, ¿no? Sea la variable que nos estén indicando, que es mi variable independiente y la variable dependiente, siempre que la derivemos con respecto a ella misma, pues nos va a dar la unidad. Y por eso nos queda que S' de t va a ser igual a b cuadrada, porque la derivada de t es 1. El siguiente ejercicio, que es impar, nos dice que S de t es igual a 1/5 de t a la cuarta. Aquí 1/5 es la constante, vamos a derivar a t a la cuarta con respecto a t por la... Sigue siendo la variable independiente t, la variable dependiente s. S. Entonces la S' de t va a ser igual a 1/5, que es mi constante, por la derivada de t a la cuarta. Y la derivada de t a la cuarta es 4t al cubo, y esta va a ser igual a 5/5 de t al cubo. Voy a elegir otro de los ejercicios. Si tienen duda en algún ejercicio en particular, como les comenté, háganmelo saber en el tablón. En teoría ya todos entregaron estas actividades, la mayoría la tuvo bien. Nada más fueron esos pequeños detalles. Por ejemplo, esta, la 34, que es f de x. Copiar imagen. Pegamos. La agrandamos. Y bueno, la derivada de esa función, por lo que tenemos dos variables, bueno, dos letras más del alfabeto que las pueden confundir como variables, pero como les comentaba, si no es parte de mi variable dependiente e independiente, se va a considerar como constante. Entonces, por esa razón, en este caso que me dice que f de x es igual a 5x cuadrada más 4x más 4mn menos 2, este término 4mn, m y n, lo que me representan son constantes. Ay, bueno, esta parte no. Bueno, en este caso lo que son los términos m y n son constantes. Entonces por eso al derivar, pues vamos a tener que nuestra f' de x voy a tratar de usar también aquí los símbolos matemáticos. Entonces f regresando a la función derivada de 5x cuadrada más 4x más 4mn menos 2, entonces su función derivada va a ser igual a 10x más 4. El término 4mn, por lo que son constantes, la derivada de una constante, recordemos que es 0, y también la derivada de menos 2 es una constante, es igual a 0. Y bueno, con esto nada más eran esas dudas, porque sí observé que esos variables que tenían, esas derivadas que tenían más de una variable, pues les generaba esa confusión.
Ahí solo recuerden esa parte. Identificamos la variable independiente y la variable dependiente. Y la variable independiente porque es con respecto a quién vamos a derivar. Con respecto a x, con respecto a s, con respecto a t, con respecto a r. O sea, quién es mi función o quién es la variable independiente. Y ya con base a eso, cualquier término que sea diferente a esas dos variables, la dependiente y la independiente, la debemos de considerar como constante. Y pues si está solita, pues entonces la derivada de la constante, recordemos que es 0. Entonces, en el caso de los ejercicios 29, esas eran las cuestiones. Y bueno, de los otros ejercicios que eran sobre la regla de la cadena, que eran la derivada de u a la n, la multiplicación y la división. También observé que tuvieron ciertos conflictos y supongo que también por la forma en que nos los está dando el libro. Entonces ahí voy a tratar de ser más clara. Digo, en el caso del libro, por ejemplo, en el ejercicio 1, nos dan este ejercicio. Y es igual a u cuadrada menos u, siendo u igual a 1 sobre x. El libro lo maneja así, haciendo un cambio de variable. Y sí estoy observando que como que ese cambio de variable les generó más confusión que ayuda. Porque bueno, es derivar primeramente la función como u. Ya después que la derivemos como u, entonces ya sustituirlo por el valor de u. Si u vale en este caso 1 sobre 10, entonces nuestro resultado pues sería sustituir la u por el valor que nos están dando. Pero derivar la u de manera normal, o sea, de manera ordinaria con las fórmulas que ya estamos trabajando. Por ejemplo, la derivada de u cuadrada menos u, la derivada de u cuadrada es como la derivada de x cuadrada. Entonces, la derivada de x cuadrada es 2x, entonces la derivada de u al cuadrado pues es 2u menos u igual, la derivada de x es 1, entonces la derivada de u también va a ser 1. Entonces la voy a escribir. Ya escrita la ecuación, entonces nos queda que la derivada de y' es igual a 2u menos 1, como u es igual a 1 sobre x, entonces y' va a ser igual a 2 por 1 sobre x menos 1. Nuestra derivada va a quedar como 2 entre x menos 1. Entonces ahí nada más era esa cuestión de que vamos a derivar a u y una vez que hayamos derivado a u y de manera ordinaria como si u valiera x, pues una vez que ya derivamos la función, pues ya nada más sustituimos el valor de u. Ahí mismo nos está dando a cada uno de los ejercicios pues cuánto vale u. Vámonos ahora con el ejercicio. Ya hice uno par, perdón. Ya hice uno impar, entonces ahora vámonos con uno par. Vámonos con los últimos que aparentemente son los que se ven más complicados. Porque a lo mejor uno de ustedes me va a reclamar que resolví el más fácil. Por ejemplo, el 8